Hola chicos, este video es para que veamos básicamente el tema fuerzas intermoleculares, aprendamos a reconocerlas y podamos comparar la intensidad entre diferentes sustancias. Sí, empecemos hablando de que los compuestos que son moleculares son los compuestos donde el enlace es covalente, típicamente porque están unidos no metales con no metales y hay poca diferencia de electronegatividad. Y recién ahí es cuando nosotros tenemos la estructura de moléculas. Es decir, no hay moléculas cuando el enlace es iónico. Cuando el enlace es iónico, lo que tenemos son redes iónicas. Entonces, si el enlace es iónico, fuerzas intermoleculares, es obviamente que no va a haber, ¿sí? Así que vamos a hablar exclusivamente de compuestos covalentes, compuestos que efectivamente forman moléculas, es decir, unidades independientes. Esto vendría a ser algo molecular. Esto en particular es una representación del agua, ¿sí? Pero la idea de grupitos de átomos, cada uno independiente de los demás, a eso es a lo que se le llama molécula. Como nota adicional, las moléculas son estructuras neutras, ¿sí? Son grupos de átomos donde no hay carga total distinta de cero. Por lo tanto, cuando hablemos de fuerzas intermoleculares, tenemos que tener este tipo de sustancias. Sustancia donde vos tenés moléculas, es decir, donde el enlace es covalente. Así que si en algún ejercicio nos preguntan o nos piden mencionar qué fuerzas intermoleculares hay en cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, ahí la respuesta sería ninguna. No hay fuerzas intermoleculares en compuestos iónicos. Entonces recuerden, todo el análisis que vamos a ir haciendo en este video es para compuestos covalentes, ¿sí? Acá tenemos otra representación del agua, ¿sí? Y básicamente lo que habíamos visto de los compuestos covalentes era que su punto de fusión era muy variable porque dependía de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Eso es lo que queremos aprender, a comparar la intensidad de las fuerzas intermoleculares porque va a servir para analizar las propiedades de ciertas sustancias, en particular las covalentes, ¿sí? Bien. Fuerzas intermoleculares son las fuerzas que actúan entre las moléculas. Pueden ser moléculas de una misma sustancia, es decir, molécula de agua con molécula de agua y ver qué interacción hay. O también lo que vamos a analizar aplica a cuando se encuentran moléculas diferentes. Una molécula de agua con una molécula de amoníaco, una molécula de agua con una de etanol con una de hexano, lo que sea. Siempre hablando de compuestos moleculares, ¿sí? Básicamente muchas interacciones biológicas que seguramente han visto quizás en biología, en la escuela secundaria, dependen de este tipo de interacción, ¿sí? Acá les menciono algunos ejemplos: la interacción entre hormonas y receptores, enzimas y sustratos, antígenos y anticuerpos, incluso en la estructura helicoidal del ADN, ¿sí? Son interacciones como las que nosotros vamos a ver. Nosotros las vamos a ver en ejemplos mucho más sencillos, pero las mismas que vamos a mencionar aparecen en ejemplos biológicos complejos que después pueden ver quizás en otras materias. Por ejemplo, acá tenemos destacados los puentes hidrógeno que hay entre las diferentes bases entre las hebras del ADN, ¿sí? Citosina con guanina, adenina con timina, ¿sí? En los complejos enzima-sustrato, es decir, cuando la enzima atrapa, agarra el sustrato y le hace hacer alguna reacción. También acá, por ejemplo, hay marcadas interacciones de puente hidrógeno, que son una de las que vamos a ver, ¿sí? O, por ejemplo, en la estructura de las membranas celulares, ahí tienen representados los fosfolípidos, las patitas de los fosfolípidos en turquesa, las cabecitas hidrofílicas con rojo, amarillo, naranja, y las moléculas de agua, que son las que predominan tanto de un lado como del otro lado de la membrana celular. Bueno, ahí hay fuerzas intermoleculares como las que vamos a ver. Entre las moléculas de agua, por ejemplo, vamos a ver que predominan las interacciones de dipolo-dipolo y de puente hidrógeno. Mientras que en la parte de las patitas hidrofóbicas de los fosfolípidos predominan interacciones como las fuerzas de London, es decir, interacciones no polares. Eso lo vamos a ver, ¿sí? No en particular las estructuras celulares, pero sí las fuerzas que dan lugar a este tipo de estructuras celulares, ¿sí? Y como ejemplo actual, ¿sí? se está estudiando mucho cómo es la interacción entre lo que es los receptores, los blancos del SARS-CoV-2 en nuestras células, que son los receptores tipo AC2, que tienen que ver con, si mal no recuerdo, angiotensina o algo así. Y las espigas del COVID, las espigas del coronavirus, ¿sí? La interacción, de hecho, es una interacción también de puente hidrógeno, se cree, ¿sí? Así que lo que nosotros vamos a ver
podría ser aplicado a lo que es este tipo de interacción que hoy en día se está estudiando tanto. Por supuesto, nosotros vamos a ver lo más básico, vamos a ver la definición, la clasificación de las fuerzas intermoleculares, después vamos a comparar la intensidad, tal fuerza es más intensa en esta sustancia o en esta otra. El objetivo va a ser después poder predecir, no numéricamente, pero sí predecir el orden de los puntos de fusión o de ebullición, es decir, esta sustancia necesita más o menos temperatura para pasar de líquido a gaseoso. No vamos a poder calcular un valor del punto de ebullición, no vamos a ver nada de eso, pero sí a comparar quién debe tener el punto de ebullición o de fusión más alto entre tal cosa y tal cosa. Y también vamos a utilizar el análisis de las fuerzas intermoleculares para hablar de la solubilidad de las sustancias químicas, ¿sí? Dependiendo de si son parecidas o no, veremos quién es más soluble en quién, ¿sí? Bien. Nuestra clasificación es una clasificación típica, aclaración, dependiendo del libro se les puede dar diferentes nombres, a veces usa el nombre Van der Waals, a veces el nombre de fuerzas de dispersión, a veces el nombre que usamos nosotros que es fuerzas de London, así que puede haber diferencia dependiendo del libro que uno use. En el CBC las clasificamos con estos nombres, ¿sí? Fuerzas de London, fuerzas de dipolo-dipolo, y fuerzas de enlace de hidrógeno o puente hidrógeno. De hecho, fuerzas de London lo han abreviado como FL, las fuerzas dipolo-dipolo como fuerzas DD, y las de puente hidrógeno se las abrevia EH, enlace de hidrógeno, ¿sí? Bien, lo que nosotros tenemos que aprender es cada una de estas fuerzas, ver si están presentes o no en tal sustancia y luego comparar su intensidad. Vamos a empezar con las fuerzas de London, que en principio están presentes en todas las moléculas. Aclaración importante, si tenés una sustancia iónica, no tiene fuerzas de London, tal como dije al principio del video, ¿sí? Entonces, ojo, fuerzas de London presentes en todas las moléculas, es decir, sustancias covalentes. Es un tipo de fuerza que está presente siempre porque depende básicamente del movimiento electrónico, ¿sí? De la generación de dipolos transitorios, es decir, que duran un instante. Entonces, en toda molécula uno tiene electrones moviéndose, en todo momento uno va a tener una densidad electrónica que se puede ir repartiendo alrededor de los núcleos atómicos, y si esa densidad electrónica en algún momento está media despareja, se forma un dipolo transitorio. Por eso estas fuerzas van a estar presentes siempre que tengas una molécula, ¿sí? Por supuesto, después la intensidad habrá que ver qué tan intensas son. Acá tienen una animación de cómo los electrones, que serían las pelotitas azules, se acomodan y se forman dipolos en esos átomos de neón, ¿sí? En el lugar donde hay electrones de más, es una parte donde se forma un polo negativo, porque tenés mayor densidad negativa que positiva. En la parte del átomo donde por una cuestión X, justo en ese instante hay menos electrones, se forma un polo positivo, porque tenés menor densidad electrónica que la que deberías tener. Estos dipolos se forman y desaparecen todo el tiempo, así que no es algo constante, no es permanente, pero aunque sea en un instante, esos dipolos existen. Y lo que ocurre es que el polo negativo de una molécula termina atrayendo al polo positivo de otra. Por más que esa atracción sea algo que dura muy poquito, algo efímero, ¿sí? Pero durante algún tiempito hay atracción. Como vos tenés miles de millones de moléculas, siempre va a haber alguna que va a estar medio polarizada, que va a provocar que las de alrededor se polaricen y las va a atraer, ¿sí? Por supuesto, qué tan intensas sean estas fuerzas van a depender de algunos factores que ahora vamos a analizar. En particular en el CBC lo simplificamos bastante y hablamos de un único factor, ¿sí? Básicamente vamos a decir que las fuerzas de London van a ser intensas cuanto más fácilmente se deforme la nube electrónica. Y eso depende de diferentes cosas. Nosotros le vamos a dar más atención al tamaño de la nube. Cuando la nube electrónica de la molécula sea una nube muy extendida, vamos a decir que se va a deformar fácilmente, que es altamente polarizable y por lo tanto va a formar estos dipolos transitorios y por lo tanto la fuerza de London va a ser intensa, ¿sí? También depende de otras cosas, de la geometría de la molécula, de la presencia de ramificaciones, pero esos factores no los vamos a llegar a analizar. Nos vamos a quedar básicamente con el tamaño de la nube y la vamos a medir de una forma muy sencilla. Vamos a ver qué tan grande es la nube y qué tan polarizable es viendo el número de electrones que forma la molécula. Para ver efectivamente cómo influye el número de electrones, el tamaño de la nube en la intensidad de las fuerzas de London, vamos a comparar estos tres ejemplos: la sustancia cloro 2, bromo 2
y yodo 2. ¿Sí? Empecemos haciendo la Lewis, ¿sí? Las Lewis son muy sencillas, tanto el cloro, el bromo como el yodo son halógenos, tienen configuración externa S2P5, con lo cual tienen 7 electrones externos y por lo tanto con una unión covalente simple alcanza para que tanto el cloro 2, el bromo 2 como el yodo 2 tengan sus capas externas completas. Ahí tienen las Lewis, como verán, en los 3 casos hay una covalente simple. Estamos hablando de uniones homonucleares, uniones entre 2 átomos iguales, por lo tanto el enlace ahí es no polar. Un cloro y el otro cloro atraen con la misma intensidad, así que no hay un dipolo permanente en esa molécula, lo mismo en el bromo o en el yodo. Ahora, sí hay electrones moviéndose, y ojo, porque en la Lewis uno nada más dibuja los electrones externos, pero en realidad el átomo de cloro, bromo y yodo tiene más de 7 electrones, porque tienen también los electrones internos que también se mueven. Todos esos electrones que hay en esas moléculas están moviéndose y forman una nube. Cuando esa nube, aunque sea un instante, está deformada, ahí tenés un dipolo. Así que vas a tener fuerzas de London, como en toda molécula en definitiva. ¿Qué tan intensa? Y bueno, va a depender del tamaño de la nube. Fíjense que ahí tenemos los 3 cuadraditos de la tabla periódica, del cloro, el bromo y el yodo, y fíjense que les marco ahí el número atómico. El número atómico te decía básicamente el número de protones en el núcleo. Y como estamos hablando de sustancias covalentes, por lo tanto neutras, el número de protones coincide con el número de electrones. Entonces, cuando comparemos fuerzas intermoleculares, viendo los números atómicos, uno puede obtener el número total de electrones. El átomo de cloro en total tiene 17 electrones, el de bromo 35 y el de yodo 53. Con lo cual, en estas moléculas que tenemos 2 átomos de cada uno, tenemos entonces una nube electrónica de 34, 70 y 106 electrones respectivamente. Por supuesto, la nube de 106 electrones está mucho más extendida en el espacio, es más grande básicamente, con lo cual esa nube electrónica se va a poder deformar mucho más fácil, haciendo que el dipolo de transitorio en el yodo 2 sea muy intenso y por lo tanto que tenga fuerzas de London de mucha intensidad. ¿Sí? La del bromo 2 es un poco más chiquita, va a ser un poco más débil. La del cloro 2 es bastante más chica, va a ser bastante más débiles las fuerzas de London. Bien, fíjense la realidad. La realidad es que los puntos de ebullición efectivamente confirman lo que estuvimos hablando recién. El punto de ebullición es la temperatura de una sustancia para pasar de estado líquido a gaseoso. Cuanto más fuertes son las uniones intermoleculares, mayor temperatura, mayor energía cinética se requiere para hacer ese pasaje, porque las moléculas están muy pegoteadas entre sí y por lo tanto lograr separarlas y transformar esa sustancia en un gas requiere mucha energía cinética. Y fíjense que efectivamente el yodo 2, que es el que tiene las fuerzas de London más intensas, es el que tiene el punto de ebullición más alto. Se requiere calentar hasta 184 grados para lograr que pase al estado gaseoso. Por lo tanto, ¿sí?, en esta serie en particular, efectivamente el punto de ebullición sigue la tendencia que uno espera. A mayor número de electrones, a mayor polarizabilidad de la nube electrónica, más alto nos da el punto de ebullición. Este es un segundo ejemplo, acá estamos comparando gases nobles y básicamente ocurre lo mismo. Fíjense que cuanto más grande es la nube de electrones, cuanto más electrones tiene el átomo del gas noble, también más alto nos da el punto de ebullición. De todas maneras, los puntos de ebullición son bajísimos en los gases nobles, debido a que solamente tienen fuerzas de London, y además las fuerzas de London cuando vos tenés un único átomo son bastante más débiles que cuando tenés una molécula formada por varios átomos. De todas maneras, comparando los gases nobles, se verifica lo que estábamos mencionando, ¿sí? Entonces, en resumen, en los dos grupos se ve lo mismo. Cuantos más electrones, más intensa es la atracción por fuerzas de London, ¿sí? Bien, segundo tipo de fuerzas, las fuerzas dipolo-dipolo, también llamadas dipolo permanente. Y la palabra permanente es muy importante porque es la que las diferencia de la anterior. Las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas, pero son instantáneas, en el sentido de que duran un instante. Las dipolo-dipolo están presentes solo en algunas moléculas, pero estas son de dipolos permanentes. Ojo, no quiere decir esto que sí o sí sean más intensas que las de London, ¿sí? Las fuerzas de London del yodo 2 son recontra intensas, por más que ahí no hay dipolo-dipolo.
¿sí? Entonces, ojo, porque las dipolo-dipolo, por más que sean permanentes, pueden ser débiles. Ahora veremos cómo comparar su intensidad. ¿Sí? Primero vamos a hablar y vamos a decir que en naturaleza son similares a las fuerzas de London porque tienen que ver con la formación de dipolos, es decir, de un polo positivo y un polo negativo en una molécula. Ahora, ojo, porque son permanentes, están presentes únicamente en moléculas que todo el tiempo tienen un dipolo, es decir, en moléculas polares. Entonces, solamente en esos casos donde vos tenés un polo positivo y un polo negativo, vas a tener este tipo de fuerza, ¿sí? ¿Cuáles eran las moléculas polares? Bueno, lo vimos cuando vimos enlace covalente. Un enlace era polar cuando los átomos enlazados tenían diferentes electronegatividades, y cuanto más polar sea una molécula, más intensa será la atracción entre los dipolos en dicha sustancia, ¿sí? Ahora, ¿cómo medíamos la polaridad? Y básicamente lo hacíamos por comparar las diferencias de electronegatividades. Esa va a ser la manera de pensarlo, ¿sí? Acá tenemos el caso del ácido clorhídrico. Simplemente les muestro cómo haríamos para ver qué tan intenso es el dipolo-dipolo. Buscamos al hidrógeno y al cloro. Acá lo que importa ya no es el número atómico en cuanto a cuántos electrones hay, sino la electronegatividad. Cuanto mayor sea la diferencia, es que más polar es el enlace. El cloro es más electronegativo, así que el polo negativo va a estar de su lado. Los electrones van a estar más tiempo del lado del cloro. El hidrógeno es el menos electronegativo y va a ser, por lo tanto, el polo positivo. El dipolo, insisto, acá es permanente. Ojo, una aclaración importante, no alcanza con ver las electronegatividades, también hay que descartar la posibilidad de que la geometría anule la polaridad en la molécula. Para eso les recomiendo que vean el video Geometría y Polaridad, para analizar casos como el del dióxido de carbono y otros donde la geometría hace que la polaridad de un enlace se anule con la del otro, ¿sí? Miren ese video, ¿sí? Porque es una duda muy típica. ¿Por qué el dióxido de carbono es no polar? Bueno, miren ese video. Entonces, si uno quiere saber si una molécula presenta dipolo-dipolo, tiene que fijarse en las electronegatividades, como hicimos en el caso del ácido clorhídrico, pero también chequear para ver si la geometría anula esas polaridades o no, ¿sí? Las que anulaban eran las geometrías lineales, planas triangulares o tetraédricas, cuando todos los enlaces son iguales. Repito, miren el video de geometría y polaridad para que no queden dudas al respecto. Entonces, si uno ve una sustancia donde hay electronegatividades diferentes en las moléculas y que no ocurre esto de que la geometría te lo anula, ahí habrá dipolo-dipolo. ¿Cómo comparamos la intensidad? Bueno, básicamente según la diferencia de electronegatividad. Entonces, vamos a analizar como ejemplo la interacción dipolo-dipolo del yoduro de hidrógeno, del bromuro de hidrógeno y del cloruro de hidrógeno, ¿sí? Si hacemos la Lewis, tenemos Lewis muy sencillas, el hidrógeno haciendo unión simple con el halógeno correspondiente, ¿sí? Obviamente acá tenemos polar, no tenemos una geometría, porque no tenemos dos enlaces que se puedan compensar, hay un solo enlace, así que al ser polar el enlace es polar la molécula, y vamos a fijarnos, teniendo la tabla periódica, los valores de electronegatividad, y por lo tanto vamos a fijarnos quién es más polar que quién. Bueno, si hacemos la diferencia entre hidrógeno y yodo, 2,66 menos 2,2, nos da que la diferencia es 0,46. De las tres, la más chiquita. Si hacemos la diferencia entre 2,96 del bromo y 2,20 del hidrógeno, 0,76, intermedio. Y ya con el cloro la diferencia nos da 0,96. Teniendo esos tres valores de diferencia de electronegatividad, podemos asegurar que en cuanto a dipolo-dipolo, el más intenso va a ser el que hay entre las moléculas de ácido clorhídrico. Luego vendría las de bromuro de hidrógeno y por último las de ioduro de hidrógeno. Ese es una molécula polar, va a haber dipolo-dipolo, pero de los tres que estamos analizando en esta página son los más débiles, ¿sí? Bien, fíjense qué pasa con los puntos de ebullición. Sorprendentemente, por más que sabemos que el ácido clorhídrico es el más polar, vemos que tiene el punto de ebullición más bajo. Parece contradecir nuestro análisis. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, a pesar de que definimos de que tiene el dipolo-dipolo más intenso, el punto de ebullición es el más bajo, es la que necesita menor energía para pasar al estado gaseoso. ¿Está mal lo que acabamos de decir respecto del dipolo-dipolo? La respuesta es que no.
No. Lo que dijimos respecto al dipolo-dipolo es completamente correcto. El dipolo-dipolo en el yoduro de hidrógeno es más débil que en el bromuro de hidrógeno, y en el bromuro de hidrógeno es más débil que en el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno tiene el dipolo-dipolo más intenso. El punto de ebullición nos da, entre comillas, al revés de lo que esperamos, porque también está teniendo lugar acá la otra fuerza que ya habíamos mencionado, las fuerzas de London. Estas sustancias son moléculas, también tienen fuerzas de London. Que en el dipolo-dipolo gane el cloruro de hidrógeno no impide que en fuerzas de London gane por lejos el yoduro de hidrógeno y que compense entonces. Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Fíjense, ¿sí? Fíjense que a pesar de que el más polar tiene el menor punto de ebullición, ahí tienen el número de electrones. La molécula de cloruro de hidrógeno será la más polar y tendrá el dipolo-dipolo más intenso, pero sus fuerzas de London, como nada más tiene 18 electrones, son recontra débiles. El yoduro de hidrógeno será el menos polar, tendrá el dipolo-dipolo más débil, pero sus fuerzas de London son muchísimo más intensas y compensan la diferencia. Con lo cual el yoduro de hidrógeno en el total termina teniendo fuerzas intermoleculares más fuertes que las de los otros dos. Y por eso su punto de ebullición es más alto. Entonces, ojo, el análisis que hicimos para el dipolo-dipolo es correcto. Lo que ocurre cuando uno ve los puntos de ebullición es que la diferencia en las fuerzas de London termina siendo más importante en estas tres sustancias que analizamos, ¿sí? Pero no estuvo mal en el análisis que hicimos del dipolo-dipolo, ¿sí? Bien. Entonces, cuando ustedes tengan que comparar dos sustancias o tres sustancias, ojo con quedarse con una sola fuerza. Comparen las fuerzas de London, comparen el dipolo-dipolo y comparen también a ver si tienen presente la tercera fuerza, que es la que nos falta ver, ¿sí? Bien, ¿cuál es la tercera fuerza? Las fuerzas de puente hidrógeno, las fuerzas de enlace de hidrógeno, ¿sí? Esta es una fuerza ya mucho más especial en el sentido que no está presente en todas las moléculas, sino que específicamente necesita tener esta estructura. Un hidrógeno que esté unido a alguno de esos tres elementos, o a flúor, o a oxígeno, o a nitrógeno. Por ejemplo, en el agua, donde vos tenés hidrógeno unido a oxígeno, va a haber puente hidrógeno. En el etanol, lo mismo. En el amoníaco, que tenés hidrógeno unido a nitrógeno, va a haber puente hidrógeno. Ahora, por ejemplo, una sustancia como el hexano, que tiene carbono e hidrógeno, ahí el hidrógeno no va a puentear, ¿sí? Porque está unido a carbono. El hidrógeno necesita estar unido a un átomo que sea muy electronegativo y que tenga además algún par libre electrónico. El carbono no es lo suficientemente electronegativo como para que un hidrógeno unido a él pueda puentear. Solamente los tres elementos más electronegativos de la tabla son los que provocan la existencia de puentes. El flúor, que es el más electronegativo de la tabla, el oxígeno, que es el segundo, y el nitrógeno, que es el tercero más electronegativo de la tabla. Por eso solamente cuando esté unido a ellos. Si el hidrógeno está unido a otra cosa, no va a puentear, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que el hidrógeno de una molécula que esté unido a alguno de esos tres va a formar una unión, una interacción muy intensa con el flúor, el oxígeno o el nitrógeno de la otra molécula, ¿sí? De esa manera ocurre el puente. Fíjense, acá tienen ejemplificado con el agua, que es una de las sustancias que más se ha estudiado el tema del puente hidrógeno. El hidrógeno de una molécula básicamente interacciona recontra fuerte, casi como si fuera una unión covalente, tiene aproximadamente un 10% de la intensidad, con el oxígeno de una segunda molécula de agua. Sigue estando unido a la molécula original, pero ahora tiene una interacción fuerte con la segunda molécula. Entonces, este hidrógeno que estoy marcando ahí, si bien está unido con una covalente simple al oxígeno de esta molécula, puentea con el oxígeno de la segunda, ¿sí? Y como verán, como tienen los dibujitos de abajo, una misma molécula de agua puede llegar a ser 4 puente hidrógenos, ¿sí? Con sus dos hidrógenos puentear con oxígenos, o el mismo oxígeno puentear con sus dos pares libres a otras dos moléculas de agua, por un total entonces de 4 moléculas, ¿sí? Entonces, el puente hidrógeno es un tipo de interacción bastante fuerte que ocurre cuando vos tenés el hidrógeno unido a algún átomo muy electronegativo, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de cómo
el puente hidrógeno hace que el agua se transforme en hielo y que el hielo flote porque termina siendo más denso. Si ahora va a empezar de nuevo, cuando el agua está a una temperatura no tan baja, está en forma líquida, las moléculas se mueven en cualquier lugar. Cuando se empieza a enfriar, se acomodan formando hexágonos por los puentes hidrógeno. Y aunque parezca raro, cuando ocurre eso, se separan entre sí, ocupando más espacio y por lo tanto disminuyendo la densidad. Y por eso el agua tiene esa característica tan rara de que el sólido del agua, el hielo, es menos denso y flota en el agua líquida. En las demás sustancias nunca ocurre eso, el sólido se va al fondo. En el agua ocurre esto, ¿sí? Esta rareza. Bien, también nos va a interesar, porque de hecho para aplicación biológica es lo más importante, cómo una molécula hace puente hidrógeno con otra molécula diferente. Acá tienen un primer ejemplo, una molécula de agua puenteando con el hidrógeno al nitrógeno del amoníaco, ¿sí? La de la derecha es una molécula de amoníaco, ¿sí? Acá tienen la guanina y la citosina, dos bases del ADN distintas, puenteando en total con 3 puentes hidrógeno, ¿sí? Bien, efecto en el punto de ebullición. Este gráfico es muy interesante. Tenemos diferentes líneas donde comparamos los puntos de ebullición de los compuestos de hidrógeno con los no metales. Ahí es, las que está dibujada ahí con una línea roja son hidrógenos con los no metales del grupo y los metales del grupo 14, ¿sí? Casi digo mal el grupo que daba para el traste. No, con el grupo 14. Tienes carbono, silicio, germanio, estaño. Y esos son los puntos de ebullición. Fíjense que cuando vos pasás del carbono al silicio, es decir, del periodo 2 de la tabla al periodo 3 de la tabla, el punto de ebullición aumenta. Y eso es porque hay más electrones y las fuerzas de London son más intensas. Cuando pasás del silicio al germanio, lo mismo. Y cuando pasás del germano al estaño, lo mismo, ¿sí? Lo mismo pasa con los compuestos de hidrógeno con los elementos del grupo 16. Lo mismo pasa con los del grupo 15 y los del grupo 17. ¿Sí? En los compuestos de hidrógeno con no metal, a medida que aumenta el número de electrones, aumenta la intensidad de las fuerzas de London y aumenta entonces el punto de ebullición, ¿sí? Fíjense que faltan los compuestos de hidrógeno con los 3 elementos del periodo 2. Faltarían en la línea violeta, el hidrógeno con oxígeno, ¿sí? Porque arriba del selenio, del azufre, tenés el oxígeno. Parecería que tendría que estar acá. Arriba del fósforo tenés el nitrógeno, debería estar más o menos por acá. Y arriba del cloro tenés al flúor, debería estar más o menos por ahí, ¿sí? No están graficados esos puntos, ¿sí? En cada grupo aumenta por las fuerzas de London al tener más electrones. Y uno esperaría entonces que amoníaco, agua y ácido fluorhídrico tuvieran puntos de ebullición por ahí. ¿Cómo es la realidad? Bueno, tienen los puntos de ebullición ahí arriba, ¿sí? Uno los esperaba por ahí abajo, la tendencia sugería esos valores y sin embargo los puntos de ebullición son esos de ahí. ¿Qué está ocurriendo ahí? Ahí lo que estamos sabiendo es el efecto del puente hidrógeno. Si nada más tuviéramos en cuenta el dipolo-dipolo, las fuerzas de London, el agua debería tener un punto de ebullición cercano a los menos 100 grados. A temperatura ambiente no existiría agua líquida, sería todo gas. Sin embargo, el puente hidrógeno hace que el agua tenga un punto de ebullición de 100 grados positivo. Y por eso a temperatura ambiente existe en forma líquida, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo el efecto tanto en el puente hidrógeno del agua, del fluoruro de hidrógeno como del amoníaco, ¿sí? Entonces el punto de ebullición es elevadísimo comparado con lo que uno debería esperar por la serie que estuvimos analizando. Sin embargo, ¿sí? Esto que es tan elevado es por efecto del puente hidrógeno. No vamos a comparar las intensidades de los puentes hidrógenos, ¿sí? Es más complicado de hacer, así que únicamente vamos a limitarnos a mencionar si están presentes o no en algún tipo de sustancia, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a los usos de las fuerzas intermoleculares. Bien, entonces, vamos a analizar cómo, comparando las intensidades de las fuerzas intermoleculares, podemos predecir quién tendrá mayor o menor punto de ebullición y difusión. No vamos a poder calcular valores, pero sí vamos a poder decir quién tiene el más alto comparado con otra sustancia. Y si nos dan los valores en el enunciado, podríamos hacer un ejercicio de unir con flechas. De hecho, vamos a hacer un caso así, ¿sí? ¿Cuál es la idea detrás? Cuanto más intensa es la interacción intermolecular, más temperatura, más energía cinética se requiere para poder separar las moléculas y hacerlas pasar a estado gaseoso o a estado líquido,
¿sí? Bien, entonces, ejemplo, tenemos 3 sustancias a la izquierda, tenemos 3 puntos de fusión a la derecha, tenemos que unir con flechas. A veces en los parciales se ponen este tipo de problemas, habrá que ver cómo se podría adaptar esto para un parcial virtual como el que vamos a tener, pero es un tipo de ejercicio muy común, ¿sí? Bien, fíjense esas sustancias, fíjense esos puntos de fusiones, deberían notar una rareza. Uno de los puntos de ebullición es altísimo, 1132 grados centígrados. Ese valor es recontra alto. Eso ocurre porque una de las 3 sustancias tiene una característica especial. ¿Cuál de todas es? Pueden pausar el video y tratar de pensarlo ustedes. Fíjense los elementos que están unidos. Bueno, el óxido de sodio, la primera sustancia que está mencionada ahí, es una sustancia iónica. Tenés un metal, el sodio, unido a un no metal, el oxígeno. Cuando la sustancia es iónica, no hay fuerzas intermoleculares, hay fuerzas electrostáticas que configuran una red iónica. Son recontraintensas y por lo tanto el punto de fusión de las sustancias iónicas son siempre altísimos, por arriba de 400 grados seguro. Entonces, lo primero que deberían buscar en este tipo de problemas es si hay alguna sustancia iónica. A ese le ponen el punto de fusión más alto. No aprendemos métodos para comparar los puntos de fusión de sustancias iónicas, así que no les van a poner 2 sustancias iónicas para comparar. Pero una puede llegar a aparecer. A esa le ponen el valor más alto porque seguro que es la que, entre comillas, gana. ¿Sí? Nada de hablar de fuerzas de London para una sustancia iónica, porque obviamente como es iónica no hay moléculas, y si no hay moléculas no hay fuerzas intermoleculares. Sería horrendamente mal hablar de fuerzas de London para alguien iónico como el óxido de sodio. Entonces, si nos pidiera una justificación, que lo dudo, pero si nos pidiera una justificación, simplemente mencionamos que tiene fuerzas electrostáticas muy intensas. Entonces, con eso, el óxido de sodio ya lo tenemos asignado al valor más alto. Entre las 2 que quedan, ahora sí tenemos moléculas y por lo tanto tendríamos que hablar de fuerzas de London, dipolo-dipolo y o puente hidrógeno. Primero empecemos con el puente hidrógeno porque es el más fácil. El disulfuro de carbono ni siquiera tiene hidrógeno, así que no puede tener puente hidrógeno. Y el cloruro de metileno, que es la sustancia del medio, CH2-cloro2, esa tiene hidrógeno unido a carbono, así que tampoco puede puentear. Puente hidrógeno no tiene ninguna de las 2 sustancias que nos quedan. Así que tendremos que comparar London y dipolo-dipolo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con las fuerzas de London? Bueno, para comparar las fuerzas de London habría que buscar en la tabla los elementos y ver cuántos electrones hay, ¿sí? Bueno, la verdad es que en las fuerzas de London no... ahí hay un error, ahí dice las 2 tienen Lewis de similar intensidad, pero es las 2 tienen London de similar intensidad. Voy a corregirlo, pero este video quedó así ya con ese error. Los 2 tienen London de similar intensidad. ¿Por qué? Porque si buscamos en la tabla, el cloruro de metileno y el disulfuro de carbono tienen un número de electrones muy similar, ¿sí? 48 electrones el cloruro de metileno y 44 el disulfuro de carbono. Una diferencia así entre 48 y 44 no es muy significativa. Hay una leve ventaja para el cloruro de metileno en cuanto a intensidad de fuerzas de London, ¿sí? Respecto del disulfuro de carbono, ocurre que por su geometría es una sustancia lineal y dado que tiene enlaces iguales, la polaridad se termina anulando, así que el disulfuro de carbono es no polar. Lo único que tiene es fuerzas de London. Mientras que el cloruro de metileno, en cambio, sí es polar porque tiene los enlaces carbono-cloro. Y si bien tiene una geometría tetraédrica, los 4 enlaces no son iguales. Así que allí la geometría no nos va a anular la polaridad. Moraleja, ¿sí? London casi empatadas, pero el cloruro de metileno, además de que gana un poquitito en las London, tiene el extra de que es polar, así que tiene dipolo-dipolo. El disulfuro de carbono por geometría no tiene ese tipo de interacción. Moraleja, acá va a haber una leve, porque no es mucha la diferencia, pero una leve ventaja en favor del cloruro de metileno. Tiene fuerzas intermoleculares un poco más intensas, tiene que tener el punto de ebullición más alto. De los 2 valores que me quedan entonces le tengo que asignar el menos 96. Y al disulfuro de carbono le queda como punto de fusión el menos 110 grados centígrados. Moraleja, buscamos primero el iónico, comparamos fuerzas de London, comparamos dipolo-dipolo, tuvimos cuidado con la geometría y mencionamos que ninguna de las 2 tiene puente hidrógeno. De esa manera pudimos asignar los valores. No hubiéramos podido calcular los valores de 0, pero sí, si nos dan los 3 valores, decir cuál le corresponde a cada uno, ¿sí? Bien, este sería el primer tipo de uso, que es
los puntos de fusión o ebullición. La otra posibilidad es, fijándose qué interacción predomina, predecir las solubilidades en diferentes solventes. Vamos a ponernos entonces ahora a hablar de solubilidad. Respecto de solubilidad, ¿sí? Si las fuerzas intermoleculares de dos sustancias tienen un perfil similar, es decir, predomina el mismo tipo de fuerza, seguramente van a ser sustancias solubles. En cambio, si las fuerzas intermoleculares que predominan son muy diferentes, ahí va a ser difícil que interactúen las moléculas de esas dos sustancias distintas y lo más probable es que cada una se quede con su grupito, formándose entonces que el sistema quede heterogéneo. Una fase, una sustancia, la otra fase, la otra, ¿sí? Básicamente vamos a ir muy a los extremos, pero se pueden identificar dos extremos y ver entonces si la sustancia que vos querés analizar cerca de cuál de los dos extremos está. Uno de los extremos sería las sustancias que son no polares, que van a interactuar principalmente o únicamente incluso con fuerzas de London. Y el otro extremo serían las sustancias muy polares, que van a interactuar con dipolos muy intensos o incluso en algunos casos con puente hidrógeno. Esos serían los dos extremos. La verdad es que la mayoría de los solventes los podés clasificar ahí, polares y no polares. El ácido clorhídrico, el agua con su puente hidrógeno, el amoníaco, los alcoholes de cadena corta, esos estarían en el grupo de los polares. Tienen puente hidrógenos muy intensos o son recontrapolares. Dentro de los no polares podrían ir, por ejemplo, el dióxido de carbono, tetracloruro de carbono, hexano, muchos alcanos o alquenos, benceno, ¿sí? El tema de polar y no polar, por ejemplo, es el que te permite entender este chiste. Pueden pausarlo si quieren y leerlo y ver si lo llegan a entender. Si no, al final por ahí sí lo van a entender. El tema del oso polar que tiene miedo de disolverse en agua, ¿sí? Yendo a lo concreto y a lo químico, dejando de lado el chiste, ahí tenemos lo que es un gráfico de polaridad de los solventes, ¿sí? De los menos a los más polares. Como verán, el agua está en un extremo, los alcanos en el otro, ¿sí? Básicamente, si nosotros tenemos sustancias que tienen fuerzas de London muy débiles porque tienen pocos electrones, pero tienen enlaces muy polares por una alta diferencia de electronegatividad, esas sustancias se van a disolver con solventes polares, solventes donde predomina el puente hidrógeno o el dipolo-dipolo. Las fuerzas de London van a estar presentes porque están presentes en toda molécula, pero son muy débiles porque tienen pocos electrones. Por el otro extremo, si vos tenés una sustancia que solamente tiene fuerzas de London o que predominan las fuerzas de London porque tienen un número de electrones muy grande, una nube electrónica muy polarizable, esas se van a disolver mejor con hexano, benceno o tetracloruro de carbono, que son sustancias donde, insisto, las fuerzas de London son las más intensas. Puede ser que tengan algún puente hidrógeno y sean predominantemente no polar, ¿sí? Cuando tiene algún puente hidrógeno por ahí es en una zona de la molécula, pero después tiene una cadena muy larga que tapa, entre comillas, que impide, que bloquea ese puente hidrógeno, ¿sí? Y ahí se va a disolver bien con lo no polar. Entonces, te toca una sustancia a analizar. Vos te tenés que fijar qué predomina, fuerzas de London o dipolo-dipolo y o puente hidrógeno. Y ahí verás entonces a qué grupo va a estar con mayor solubilidad, ¿sí? Esos serían los dos extremos y básicamente es el análisis que hay que hacer, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en la primera pregunta, el etanol, ¿sí? Es un alcohol, tiene hidrógeno unido a oxígeno, así que tiene puente hidrógeno. La cadena de carbonos es cortita, son dos carbonos, tiene pocos electrones esta molécula. Si tiene pocos electrones, su nube electrónica va a ser poco polarizable. Las fuerzas de London ahí van a ser muy débiles. ¿Quién predomina en el etanol? El puente hidrógeno y el dipolo-dipolo. ¿En qué grupo se va a disolver? En el grupo de los polares. Por ejemplo, el etanol se puede mezclar sin ningún problema con agua o con ácido acético. En cambio, el de abajo, que es sería decano, carbono 10, hidrógeno 22. Ahí no hay puente hidrógeno porque el hidrógeno está unido a carbono. No hay polaridad prácticamente, los enlaces carbono-hidrógeno o carbono-carbono son no polares, así que lo único que hay es fuerzas de London y es una cadena de 10 carbonos, con lo cual tenemos ahí 142 electrones. ¿Qué fuerza predomina ahí que es recontra intensa? Las fuerzas de London, por lo tanto, esa sustancia seguramente va a ser soluble en los solventes del grupo no polar. Podría ser el hexano, el benceno, el tetracloruro de carbono. Entonces,
Uno analiza, se fija qué tan intensas son las de London, si hay puente hidrógeno, si es polar, mucho polar, poco polar, y con eso, viendo qué predomina, elige a cuál de los dos grupos entonces se va a disolver la sustancia. Sería esa la manera de determinar la solubilidad.